Imagina por un momento cómo sería tu vida si nada ni nadie pudiera sacarte de tu centro. Si las críticas, las ofensas o las provocaciones dejaran de tener poder sobre ti. Si en lugar de explotar en ira o molestarte con facilidad, pudieras mantener la calma y actuar con una mente clara y un corazón sereno. Eso es exactamente lo que vas a descubrir en este video. Aquí no vas a escuchar consejos superficiales, sino un método probado que, si lo aplicas con constancia, puede liberarte para siempre del enojo y de la molestia innecesaria. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy tiene el poder de cambiar no solo cómo manejas tus emociones, sino también cómo vives tus relaciones y tus días. Este puede ser el momento en el que por fin encuentres la paz interior que tanto estabas buscando. Antes de empezar este video, quiero que hagas algo que marcará la diferencia en tu camino de transformación. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con firmeza esta frase. Hoy controlo mis emociones, soy estoico. Escríbela como un compromiso contigo mismo, no como un simple comentario. Cada vez que la repites, tu mente la graba más profundamente, y poco a poco se convierte en una verdad que dirige tu vida. Es una forma de reprogramar tu interior, de recordarte que tú eres dueño de tu mente y no tus emociones. Hazlo con convicción, porque esa declaración es tu primer paso hacia el cambio real. Enseñanza 1. Diferencia la emoción del enojo de su manifestación para controlarlo desde la raíz. El enojo no comienza en el instante en el que explotas, gritas o reaccionas con violencia. Ese es solo el síntoma visible, la punta del iceberg. El verdadero enojo empieza mucho antes, en forma de pensamientos repetitivos, frustraciones pequeñas que no atendiste y tensiones internas que poco a poco se van acumulando. Es como una olla de presión que, si no liberas a tiempo, termina estallando. Y cuando estalla, no solo te afecta a ti, también daña a quienes están a tu alrededor. Por eso, la clave está en diferenciar lo que sientes dentro de lo que expresas fuera. Porque al atender la raíz, evitas que la manifestación sea destructiva. Si piensas en esos momentos en los que pierdes el control, notarás que la explosión no fue por un solo evento, sino por un conjunto de cosas que ya venías cargando. Alguien te dijo algo y explotaste, pero en realidad estabas acumulando incomodidades desde hace días. Esto es lo que debes aprender a detectar, la emoción en su estado inicial, antes de que tome el control de tu cuerpo y tu comportamiento. Cuando lo haces, recuperas la capacidad de decidir cómo reaccionar y no te conviertes en esclavo de tus impulsos. La filosofía estoica ya señalaba la importancia de observar los primeros movimientos de la mente y no dejar que se transformen en juicios que dominen tu razón. Marco Aurelio recordaba que no son los hechos los que nos perturban, sino las interpretaciones que hacemos de ellos. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que sucede afuera, pero sí cómo decidimos responder. Séneca advertía que la ira es una pasión que nubla la razón y que debe ser contenida desde su origen. Todos ellos coincidían en que el verdadero poder no está en suprimir lo que sentimos, sino en gobernarlo antes de que tome forma. Cuando logras identificar la emoción antes de que se convierta en manifestación, todo cambia. No es lo mismo decir «estoy enojado» que gritar o herir a alguien. Nombrar lo que sientes crea una distancia saludable entre tú y tu emoción, y esa distancia es lo que te permite tomar decisiones conscientes. Es como poner una barrera entre la chispa y la pólvora. La chispa existe, pero no tiene por qué generar un incendio. Una técnica útil es la respiración consciente. Cuando sientas que la tensión crece en tu pecho o en tu mente, haz una pausa. Respira profundamente. Inhala contando hasta 4. Sostén el aire otros 4 segundos y exhala lentamente durante 6. Este ritmo calma tu sistema nervioso y te da unos segundos para recuperar claridad.
No subestimes este ejercicio, porque ese espacio que creas entre sentir y reaccionar puede salvarte de arrepentimientos y daños innecesarios. Otra herramienta es escribir lo que te está pesando. Muchas veces el enojo no surge de una sola causa, sino de múltiples cosas acumuladas, preocupaciones, responsabilidades, inseguridades. Cuando lo pones en papel, se hace más claro lo que realmente está cargando tu mente. Pregúntate, ¿qué está alimentando esta presión? ¿Puedo soltar algo de esto ahora mismo? Muchas veces verás que el 80% de lo que sientes no merece tu energía. Recuerda también que el enojo no es tu enemigo. Es una señal de que algo dentro de ti necesita atención. Rechazarlo solo lo hace crecer. En cambio, observarlo sin juzgarlo, como si fueras un testigo externo, te permite procesarlo y liberarlo. El enojo no define quién eres, es simplemente una experiencia pasajera. Cuando dejas de identificarte con él, recuperas tu poder. Con práctica, empezarás a notar que tus reacciones cambian. Ya no explotas con facilidad, ya no sientes culpa por lo que dijiste en un arranque. Te conviertes en alguien que puede sentir la intensidad del enojo sin dejarse arrastrar por él. Esto no solo fortalece tu carácter, también mejora tus relaciones, porque los demás comienzan a verte como una persona estable, confiable, alguien que mantiene la calma en medio de la tormenta. Y lo más importante, esta práctica te da paz interior, porque no se trata de eliminar las emociones, sino de aprender a gobernarlas. Cuando entiendes la diferencia entre la emoción del enojo y su manifestación externa, puedes detener el fuego en la raíz antes de que se expanda. Ese es el verdadero poder, ser dueño de ti mismo, incluso en los momentos más difíciles. Enseñanza 2. Domina tu enojo para evitar arrepentimientos duraderos. El enojo es una emoción intensa que aparece sin previo aviso, y que, si no se controla, puede convertirse en una fuerza destructiva que arruina momentos, relaciones y hasta oportunidades. Cuando surge, invade la mente con pensamientos acelerados que empujan a reaccionar sin medir las consecuencias. Es como una niebla que nubla la razón y distorsiona la realidad, haciéndote ver los problemas más graves de lo que son en verdad. En ese estado, las palabras salen afiladas, los gestos se tornan bruscos y las acciones se convierten en impulsos que luego, inevitablemente, se transforman en arrepentimiento. Lo que dijiste en un segundo de ira puede quedarse grabado en la memoria de otros durante años. Y lo peor es que la culpa también permanece en ti, recordándote que actuaste dominado por la emoción y no por tu verdadera esencia. Controlar el enojo no significa reprimirlo ni fingir que no lo sientes. Se trata de reconocerlo y aprender a poner una pausa antes de reaccionar. Esa pausa es el espacio que te devuelve el poder de decidir. Es la distancia entre ser esclavo de tus impulsos y convertirte en dueño de ti mismo. Cuando practicas esa pausa, descubres que no es necesario responder de inmediato. Puedes respirar, puedes retirarte, puedes escribir lo que sientes. Y al hacerlo, lo que parecía insoportable se transforma en algo que puedes observar con calma. Esa claridad evita que tomes decisiones que luego lamentes y que dañen tu paz interior. En la filosofía estoica, el dominio de las emociones, y especialmente del enojo, era considerado un pilar esencial de la fortaleza personal. Marco Aurelio enseñaba que la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño, recordándonos que al reaccionar con ira, nos convertimos en reflejo de aquello que criticamos. Epicteto insistía en que no son las cosas externas las que nos perturban, sino las opiniones que formamos sobre ellas, lo que muestra que el enojo es, en gran parte, una construcción interna. Séneca advertía que la ira es una locura breve, una fuerza que borra la razón si no se domina desde el principio. Estas enseñanzas coinciden en un punto,
Controlar el enojo no es debilidad, es la más alta forma de poder sobre uno mismo. Una estrategia práctica es recordarte, en el momento en que la ira aparece, que tu mente no es confiable ahora. Repite mentalmente, voy a esperar. Esa frase sencilla rompe el ciclo automático y te da unos segundos de oxígeno para evitar la reacción inmediata. Puedes acompañarla con un gesto físico, como tocar la palma de tu mano con un dedo, para anclar tu atención al presente y cortar la corriente del impulso. Estos detalles, aunque parezcan pequeños, son el punto de inflexión que separa el arrepentimiento de la serenidad. También es recomendable alejarte físicamente de la situación. No se trata de huir, sino de darte un espacio para que la emoción pierda fuerza. Un paseo corto, 10 minutos de respiración consciente o simplemente cambiar de lugar pueden ser suficientes para recuperar el control. Cuando la intensidad baja, la perspectiva cambia y lo que parecía insostenible se vuelve manejable. Otra técnica poderosa es escribir lo que sientes en un cuaderno. Volcar las emociones al papel evita que se acumulen dentro de ti y al mismo tiempo te ayuda a procesarlas con más claridad. Al releer lo que escribiste, descubrirás que muchas de las razones que alimentaban tu ira no eran tan sólidas como parecían en el momento. Lo más valioso llega después, reflexionar con calma. Preguntarte qué aprendiste de esa experiencia, qué señales ignoraste, cómo podrías responder mejor la próxima vez. Este ejercicio no solo evita que repitas patrones dañinos, también fortalece tu carácter. Cada vez que eliges pausar en lugar de explotar, estás entrenando tu mente a ser más fuerte que tus emociones. Y ese entrenamiento, con la práctica constante, te convierte en alguien que no teme al enojo, sino que lo utiliza como maestro. El resultado de dominar el enojo es una vida con menos arrepentimientos y más armonía. Tus relaciones mejoran porque las personas confían en tu estabilidad. Tu autoestima crece porque actúas como la persona que deseas ser, no como un reflejo de tus impulsos. Y sobre todo, experimentas una paz interior que no depende de lo que hagan los demás, sino de la seguridad de saber que eres capaz de mantenerte en control. No es un camino de perfección inmediata, pero cada vez que eliges no reaccionar desde la ira, te liberas de una cadena invisible y te acercas a una vida más digna y serena. Enseñanza 3. Reconoce las señales físicas del enojo antes de que estalle. Muchas veces crees que el enojo aparece de golpe, como si fuera un rayo que cae sin aviso. Pero la realidad es que tu cuerpo siempre te da señales antes de que explotes. El corazón comienza a acelerarse, tus manos se tensan, la respiración se agita, sientes calor en el rostro o una presión en el pecho. Esas no son simples molestias, son avisos. Son la forma en la que tu cuerpo te advierte. Algo dentro de ti se está encendiendo, y todavía tienes la oportunidad de detenerlo antes de que te controle. Lo más importante es entender que estas señales no son tus enemigas, son tus aliadas. Te muestran lo que está ocurriendo en tu interior para que puedas actuar con conciencia antes de dejarte arrastrar por la reacción impulsiva. Cuando aprendes a reconocerlas, puedes intervenir en esos primeros segundos y recuperar el control de tu mente. Ahí está la clave para que no termines diciendo palabras de las que después te arrepientas, ni tomando decisiones que luego pesen en tu conciencia. El estoicismo enseña que la emoción por sí sola no es el problema, sino la falta de disciplina frente a ella. Marco Aurelio hablaba de observar las pasiones antes de que se conviertan en actos desmedidos. Epicteto señalaba que no somos esclavos de las circunstancias, sino de la manera en que elegimos reaccionar. Séneca advertía sobre la furia como la más destructiva de las pasiones si no se controla a tiempo. Todos ellos coincidían en que el autocontrol empieza por la capacidad de darse cuenta, por la lucidez de reconocer lo que ocurre en el interior,
antes de que se convierta en un incendio. Imagina lo diferente que sería tu vida si pudieras detener el enojo justo en el instante en que aparece. Si en lugar de explotar, pudieras decirte, esto es solo una energía, no soy yo. Si en lugar de gritar, eligieras respirar y relajar tu cuerpo. Esa simple pausa puede cambiarlo todo, porque convierte un impulso destructivo en una oportunidad de demostrar fortaleza. El enojo no tiene por qué definirte. Eres tú quien decide si lo dejas crecer o lo transformas en calma. Para lograrlo, necesitas conocerte. Memoriza las señales físicas de tu enojo. ¿Dónde lo sientes primero? ¿En el estómago? ¿En el pecho? ¿En la garganta? Cada persona lo experimenta distinto. Y cuando las detectes, detente, respira profundamente, haz un escaneo de tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y relaja cada parte que sientas tensa. Dite a ti mismo que no eres esa emoción, que solo es energía que pasará si no la alimentas con más pensamientos. Practicar esto en momentos de calma es esencial, porque cuando llegue la presión real, tu mente ya sabrá qué hacer. No esperes al conflicto para entrenarte, hazlo a diario. Dedica unos minutos a observar tu respiración, a soltar tensiones y a ejercitar tu capacidad de mantenerte en equilibrio. También puedes llevar un diario del enojo. Escribe cuándo lo sentiste, qué señales físicas notaste y cómo reaccionaste. Así, poco a poco, tendrás más claridad sobre tu propio patrón y estarás mejor preparado para detenerlo la próxima vez. Al principio no será fácil, porque la costumbre de reaccionar impulsivamente es fuerte, pero con práctica y constancia, empezarás a notar que cada vez controlas más rápido esas chispas iniciales. Te darás cuenta de que el enojo ya no te arrastra con la misma fuerza, porque aprendiste a verlo antes de que se desborde. Y esa capacidad es poder, porque transforma la furia en claridad y el descontrol en disciplina. Reconocer las señales físicas del enojo antes de que estalle no solo mejora tu paz interior, también fortalece tus relaciones. Ya no lastimarás con palabras innecesarias, ya no destruirás momentos por un impulso. Serás alguien más confiable, más estable, alguien que inspira respeto porque aprendió a gobernar lo más difícil a sí mismo. Y cuando logres esto, tu vida será más tranquila, tus decisiones más firmes y tu corazón más ligero, porque sabrás que la fuerza no está en explotar, sino en mantener la calma cuando todo parece arder. Enseñanza 4. Pregúntate si enojarte sirve de algo. La mayoría de las veces, la respuesta es un rotundo no. El enojo aparece como una reacción automática, como una chispa que se enciende en tu interior cuando las cosas no salen como esperabas, o cuando alguien cruza tus límites. Pero si te detienes un momento y lo analizas, te darás cuenta de que ese enojo no resuelve nada, solo roba tu energía y tu tranquilidad. Es como pagar un precio muy alto por algo que no te dará ningún beneficio. Creemos que al enojarnos mostramos fuerza, que así dejamos claro nuestro punto o que el otro entenderá nuestro dolor. Pero lo cierto es que el enojo no cambia los hechos ni transforma a las personas. Lo único que genera es más tensión, más estrés y más desgaste para ti. Al final, lo que ocurre es que quedas atrapado en un ciclo de frustración del que sales cansado y arrepentido. Por eso, cada vez que sientas la ira encenderse en ti, hazte esta pregunta: ¿enojarme va a mejorar esta situación? La filosofía estoica insiste en este punto. La ira es una de las pasiones más destructivas, porque nubla la razón y te quita libertad. Marco Aurelio enseñaba a no perder el control por las acciones de otros, porque lo que ellos hagan no determina tu serenidad. Epicteto recordaba que lo que nos hiere no son las cosas, sino cómo las interpretamos. Séneca advertía que la ira se alimenta de sí misma y nunca lleva a un buen final. Todos coincidían en que el verdadero poder no está en explotar,
sino en mantener la mente clara cuando todo parece empujarte hacia la furia. La próxima vez que sientas que la sangre hierve, detente un segundo y reflexiona. Respira hondo y pregúntate, ¿qué gano con enojarme? Si descubres que la respuesta es nada, suelta esa emoción y enfócate en algo útil. Puede ser buscar una solución práctica, dar un paso atrás o simplemente decidir que no vale la pena gastar tu paz en ese asunto. Esa pausa es la diferencia entre una reacción impulsiva que destruye y una acción consciente que construye. Una práctica muy efectiva es llevar un registro de tus enojos. Cada vez que te alteres, escribe qué ocurrió, cómo reaccionaste y si realmente sirvió para algo. Después de un tiempo, verás un patrón. El enojo casi nunca te dio una solución real. Al contrario, notarás que la mayoría de las veces solo te generó más problemas. Este simple ejercicio te dará la claridad necesaria para entender que la ira rara vez vale la pena. Y no se trata de reprimir lo que sientes, sino de redirigirlo. Cuando notes que la ira empieza a crecer, elige canalizar esa energía hacia algo positivo. Camina unos minutos, escucha música, respira profundamente o haz ejercicio. Al hacer esto, tu cuerpo libera la tensión y tu mente recupera la calma. Con la mente más tranquila, podrás ver el problema con otra perspectiva y tomar decisiones más inteligentes. El enojo te hace sentir fuerte por un momento, pero después te deja vacío. En cambio, la serenidad te da una fuerza real, la que te permite actuar con claridad, elegir con sabiduría y no dejar que lo externo robe tu poder interior. Si aprendes a preguntarte si enojarte sirve de algo, cada día tendrás más autocontrol y menos remordimientos. Recuerda esto, enojarte no cambia nada, pero tu reacción sí puede cambiarlo todo. Cuando elijas soltar la ira, empezarás a vivir con menos estrés, con más paz y con una mente lista para enfrentar cualquier desafío. El mundo no necesita tu enojo, necesita tu claridad. Y esa claridad solo llega cuando decides no gastar tu energía en lo que no la merece. Enseñanza 5. Actúa desde lo que valoras, no desde el orgullo. El enojo muchas veces nace cuando alguien toca tu ego, cuando sientes que te han faltado el respeto, cuando percibes que no te reconocen como mereces. Es en esos momentos cuando el orgullo herido toma el control y te impulsa a reaccionar con dureza, a levantar la voz, a demostrar que no te dejarás pisotear. Pero después de la explosión, ¿qué queda? Generalmente, arrepentimiento, cansancio y la sensación de que perdiste la calma por algo que en realidad no cambió nada. El orgullo siempre querrá que respondas con fuego, pero la verdadera fuerza está en actuar desde lo que realmente valoras. Si lo que quieres es ser una persona paciente, tranquila, justa y coherente, entonces tu respuesta debe reflejar esos valores, incluso en medio de la provocación. Cuando decides vivir de acuerdo con lo que valoras y no con lo que dicta tu orgullo, la ira pierde su fuerza y tu serenidad se convierte en tu mayor victoria. La filosofía estoica enseña con claridad esta diferencia. Marco Aurelio decía que no debemos permitir que las acciones de otros nos despojen de la virtud. Epicteto recordaba que no es lo que nos dicen o hacen lo que nos daña, sino cómo elegimos responder. Séneca señalaba que el enojo es un veneno que envenena primero al que lo alberga. Todos coincidían en que es más digno vivir guiados por nuestros principios que caer en la trampa del orgullo herido. Cuando alguien te ofende, piensa qué estoy defendiendo realmente. ¿Estoy cuidando mi dignidad o estoy alimentando mi orgullo? Si eliges lo segundo, caerás en la provocación y te dejarás arrastrar. Si eliges lo primero, podrás actuar con firmeza, pero sin perder la calma. Y eso es lo que marca la diferencia.
La dignidad se sostiene en la serenidad, mientras que el orgullo se alimenta de la ira. Recuerda que tus valores son tu brújula. Si en tus valores está ser paciente, entonces practica la paciencia, aunque te provoquen. Si valoras la amabilidad, responde con respeto, aunque el otro actúe con grosería. Si valoras la tranquilidad, no permitas que tu mente se inquiete por palabras vacías. Cada vez que eliges tus valores en lugar de tu orgullo, fortaleces tu carácter y das forma a la persona que realmente quieres ser. No significa que debas permitir abusos ni callar ante la injusticia. Significa que puedes responder sin perder el control, que puedes defender lo que es correcto sin caer en la ira, porque una reacción impulsiva rara vez construye algo bueno, mientras que una respuesta consciente y alineada con tus principios siempre deja una huella de respeto, tanto en ti mismo como en quienes te observan. Haz un ejercicio sencillo. Escribe cuáles son tus valores más importantes. Puede ser la paciencia, la honestidad, la justicia, la calma, la compasión. Tenlos presentes y recuérdalos en los momentos en que la ira quiera tomar el mando. Pregúntate, ¿estoy respondiendo desde mi orgullo o desde lo que realmente valoro? Esa pregunta puede detenerte justo a tiempo y darte el espacio para elegir con claridad. Al principio, no será fácil, porque el orgullo es ruidoso y quiere respuestas rápidas. Pero poco a poco irás entrenando tu mente. Cada vez que logres actuar desde tus valores, sentirás una satisfacción profunda, distinta a la victoria vacía que deja la rabia. Sentirás que ganaste porque fuiste fiel a ti mismo, porque no perdiste tu paz y porque tu reacción reflejó la grandeza de tu carácter. Actuar desde lo que valoras es un camino de libertad. Ya no vivirás atado a la necesidad de demostrar nada a nadie. Ya no reaccionarás para proteger un ego frágil, sino para honrar la fortaleza que construyes dentro de ti. Y cuando vivas así, el enojo ya no tendrá poder sobre ti. Tendrás paz, dignidad y la certeza de que tus decisiones siempre reflejan la persona fuerte y sabia en la que te estás convirtiendo. Enseñanza 6. Busca personas que te traigan paz. Tu entorno es un reflejo directo de lo que sientes y de lo que piensas. Si pasas la mayor parte del tiempo rodeado de personas que solo se quejan, que critican todo o que viven llenas de ira, inevitablemente esa energía terminará contagiándote. No porque quieras ser así, sino porque el ambiente influye en tu mente más de lo que crees. En cambio, cuando te rodeas de personas tranquilas, serenas y positivas, su calma se transmite, y tu forma de enfrentar la vida se fortalece. No se trata de aislarte del mundo, sino de aprender a elegir con sabiduría a quién dejas entrar en tu espacio emocional. A veces justificas mantener relaciones que solo te desgastan, por costumbre, por miedo a quedar mal o por no saber poner límites. Pero tu paz es demasiado valiosa como para dejarla en manos de quienes constantemente la rompen. La vida ya tiene suficientes dificultades por sí sola. No necesitas sumar más peso rodeándote de gente que solo alimenta tu enojo o tu desánimo. Aprender a cuidar tu entorno es también aprender a cuidar tu mente y tu corazón. La filosofía estoica habla con claridad sobre este punto. Marco Aurelio enseñaba que nuestra alma se adapta al color de los pensamientos con los que más se mezcla. Epicteto recordaba que debemos elegir cuidadosamente las compañías, porque ellas pueden elevarnos o arrastrarnos. Séneca señalaba que el sabio protege su paz interior, evitando mezclarse demasiado con quienes solo traen caos. Todos coincidían en que parte de la sabiduría consiste en rodearse de quienes aportan serenidad y en poner límites a quienes quitan equilibrio. Haz el ejercicio de pensar en las personas más cercanas a ti. Pregúntate con honestidad, ¿quién me trae calma y quién me roba energía? ¿Con quién me siento más auténtico y quién me hace sentir en constante tensión? No necesitas cortar todos los lazos de golpe,
pero sí puedes empezar a poner límites. Puedes elegir pasar más tiempo con quienes te inspiran y menos con quienes te cargan de negatividad. No es egoísmo, es autocuidado. Rodéate de quienes te motivan a crecer, de quienes saben escuchar, de quienes enfrentan la vida con paciencia y serenidad, porque esas actitudes se transmiten igual que el enojo y la queja. Al convivir con personas que practican la calma, tu mente se entrena para reaccionar igual. Y cuando llegue un momento difícil, notarás que en lugar de estallar, recordarás esa influencia positiva y tendrás la capacidad de mantenerte firme. También es importante recordar que la paz no solo viene de personas cercanas, sino también de las voces que decides escuchar. Leer libros, escuchar historias o aprender de quienes saben manejar los problemas con serenidad es otra forma de rodearte de calma. Deja que esas enseñanzas sean parte de tu entorno mental, porque lo que consumes también moldea tu carácter. No tengas miedo de poner distancia cuando alguien solo trae enojo a tu vida. No necesitas cortar todo vínculo, pero sí reducir el tiempo que compartes con ellos. Hazlo sin culpa, porque proteger tu paz es proteger tu salud mental, tu claridad y tu capacidad de tomar mejores decisiones. Y cuanto más lo practiques, más fácil será reconocer quién suma y quién resta en tu vida. Al rodearte de personas que traen paz, verás cómo tu propia calma crece. Te sentirás menos ansioso, menos estresado y más en control de tus emociones. Aprenderás a valorar la serenidad como uno de los mayores tesoros, y tu entorno se convertirá en un aliado que te impulsa a crecer en lugar de frenarte. Busca personas que te traigan paz, porque en ese ambiente tu mente florece, tu corazón se fortalece y tu vida encuentra un equilibrio más profundo. Esa será tu mejor inversión. Un entorno que nutra tu calma y que te ayude a ser la persona sabia y resiliente que quieres ser. Enseñanza 7. Convierte los problemas en retos para crecer. Sé que muchas veces los problemas llegan como golpes inesperados, como piedras en tu camino que parecen detenerte, cansarte o incluso provocarte enojo. La primera reacción suele ser quejarte, frustrarte o sentir que eres víctima de las circunstancias. Pero lo que marca la diferencia no es lo que ocurre, sino la manera en la que decides verlo. Si lo ves como un obstáculo que te aplasta, perderás tu energía y tu calma. Pero si lo ves como un reto, como una oportunidad de entrenar tu mente y fortalecer tu carácter, entonces cada problema se convierte en un campo de entrenamiento que te hace más fuerte. La clave está en cambiar la perspectiva. Los problemas no son castigos, son pruebas que la vida coloca frente a ti para que decidas quién quieres ser en medio de la dificultad. Puedes elegir la ruta fácil, dejarte dominar por la ira y reaccionar de manera impulsiva, o puedes elegir la ruta más sabia, mantener la calma, respirar profundo y decirte, este es mi reto para crecer. Al hacerlo, automáticamente dejas de ser víctima y te conviertes en protagonista de tu propia transformación. El estoicismo nos enseña que todo aquello que parece adversidad es en realidad una oportunidad para practicar la virtud. Marco Aurelio hablaba de cómo el obstáculo se convierte en el camino, porque lo que te detiene también puede impulsarte. Epicteto enseñaba que no controlas lo que ocurre, pero sí puedes controlar tu actitud, y allí está tu verdadera libertad. Séneca decía que el hombre fuerte no se quiebra ante los problemas, sino que los utiliza para templar su espíritu. Ellos entendieron que los problemas, lejos de ser enemigos, son maestros disfrazados que moldean tu carácter. Cada vez que algo te moleste, recuérdate a ti mismo: este es mi reto para ser más fuerte. Esa frase puede ser tu escudo mental. No se trata de negar la dificultad, sino de verla con otra mirada. Si tu meta es mantener la calma, entonces cada problema es una oportunidad para practicarla.
Y cada vez que lo logres, celébralo. Aunque parezca pequeño, es una victoria, porque en ese instante probaste que eres dueño de ti mismo, que tu paz no depende de lo externo, sino de tu disciplina interior. Imagina tu día como un entrenamiento. Cada contratiempo, cada comentario que te hiere, cada situación injusta es un ejercicio más para tu mente. Al principio cuesta, como cuando entrenas un músculo débil. Te dolerá contenerte, te parecerá imposible no explotar, pero con práctica tu resistencia crecerá y llegará el momento en que ni siquiera lo sentirás como un peso, sino como una rutina más de tu fortaleza interior. Al final del día pregúntate, ¿cómo manejé mis retos hoy? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Esa reflexión te hará consciente de tu progreso. No se trata de ser perfecto, se trata de avanzar un poco más cada día, de ser más dueño de tus reacciones y menos esclavo de tus impulsos. Y con el tiempo notarás algo increíble. Lo que antes te sacaba de quicio, ya no tendrá poder sobre ti. Cuando logres ver los problemas como retos, descubrirás que nada externo puede derrumbarte. Tu confianza crecerá, tu resiliencia se fortalecerá y tu paz interior se volverá inquebrantable, porque cada situación difícil se transformará en una oportunidad de demostrarte a ti mismo que eres más fuerte de lo que pensabas. Convierte los problemas en retos para crecer, y pronto notarás que la vida ya no es un campo de batalla que te desgasta, sino un gimnasio donde entrenas tu mente, tu paciencia y tu carácter. Y cuando ese cambio ocurra, tu paz interior será tan sólida que nada ni nadie podrá arrebatártela. Enseñanza 8. No aceptes las ofensas como si fueran tuyas. Muchas veces alguien lanza palabras duras, críticas o insultos, y tú, casi sin darte cuenta, los cargas como si fueran una verdad absoluta sobre tu vida. Te los colocas encima, los repites en tu mente y terminas creyendo que definen tu valor. Pero esas palabras no nacen de ti, nacen de la otra persona, de su manera de pensar, de su enojo, de sus frustraciones. Es como si alguien intentara entregarte un regalo que no pediste. Solo tiene efecto si decides aceptarlo. Si lo rechazas, se queda en las manos de quien lo dio, y tú sigues intacto, en paz, sin que esa carga se adhiera a tu interior. El error está en pensar que las palabras de los demás tienen el poder de definirte. En realidad, lo que dicen refleja mucho más de ellos que de ti. Una crítica injusta habla de su amargura, un insulto habla de su falta de autocontrol, una burla habla de sus inseguridades. Tú no tienes por qué cargar con eso. Si eliges no recibirlo, te liberas del peso emocional que no te corresponde. Esa es la clave, no tomar como propio lo que nunca fue tuyo. La filosofía estoica enseña que la ofensa solo hiere si decides aceptarla. Marco Aurelio recordaba que las palabras de los demás no tocan tu alma, a menos que tú les abras la puerta. Epicteto enseñaba que no son los insultos lo que dañan, sino la importancia que tú les das. Séneca señalaba que la sabiduría consiste en permanecer sereno, incluso cuando otros intentan provocarte. Ellos coincidían en que la libertad interior depende de tu capacidad de no dejar que la opinión ajena robe tu paz. La próxima vez que alguien intente ofenderte, haz un ejercicio sencillo. Imagina que esas palabras son un paquete envuelto. Tú tienes la opción de tomarlo o dejarlo en el suelo. Si lo tomas, lo abrirás y lo cargarás contigo. Si lo dejas, seguirá siendo suyo, no tuyo. Y ahí está el poder, no en controlar lo que dicen, sino en decidir qué hacer con ello. Pregúntate también, ¿por qué habría de darle tanta importancia a lo que esta persona dice? ¿Merece mi energía, mi calma, mis pensamientos? Muchas veces descubrirás que no, que la voz que intentaba herirte no tiene el peso que imaginabas, y entonces podrás responder con calma, sin gritos, sin ira, manteniendo tu dignidad intacta. Porque no responder con furia no significa debilidad, significa
que te valoras lo suficiente como para no caer en la provocación. Esto requiere práctica, porque tu mente está acostumbrada a reaccionar. La primera reacción ante una ofensa suele ser la rabia o la tristeza. Pero puedes entrenarte para hacer una pausa. Respira. Recuerda que esas palabras no son tuyas y repite en tu interior: lo que los demás piensen no cambia quién soy. Esa afirmación te dará un escudo interno que te protegerá del veneno que otros intentan lanzar. Poco a poco, notarás cómo las ofensas empiezan a perder fuerza sobre ti. Lo que antes te dolía profundamente, ahora se desliza sin dejar huella. Lo que antes te robaba el sueño, ahora apenas ocupa un instante en tu mente. Y esa transformación no solo te da calma, también fortalece tu autoestima, porque aprendes a reconocer que tu valor no depende de lo que otros digan. Cuando eliges no aceptar las ofensas, te conviertes en alguien más libre, más sereno, más dueño de sí mismo. Ya no vivirás condicionado por las críticas ni por los juicios, porque entenderás que cada persona habla desde su mundo, no desde el tuyo. Y entonces vivirás con una calma que nada ni nadie podrá arrebatarte, porque descubriste que la verdadera fuerza está en no dejar que lo ajeno se convierta en parte de ti. Enseñanza 9. Suelta las expectativas sobre los demás. Suelta las expectativas sobre los demás. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has enojado porque alguien no actuó como querías, porque no respondió como esperabas o porque no cumplió lo que pensabas que debía hacer? Gran parte de tu rabia y de tu frustración viene de ahí, de esa idea de que los demás deberían comportarse según tu manera de ver las cosas. Pero la verdad es que nadie está obligado a vivir según tus expectativas. Cada persona tiene su propia visión, su carácter, sus heridas y su forma de entender la vida. Y cuando aprendes a soltar esa necesidad de control, tu corazón se libera y la calma comienza a crecer dentro de ti. El problema de las expectativas es que te atan a una ilusión. Esperas que alguien sea puntual, que alguien te entienda, que alguien actúe con la misma lógica que tú usarías. Pero la vida te demuestra una y otra vez que no todos piensan ni sienten igual que tú. Y en lugar de aceptar esa diversidad, muchas veces eliges molestarte, como si tu forma de ver las cosas fuera la única correcta. Esa rigidez te roba paz, porque pones tu bienestar en manos de comportamientos que no dependen de ti. El estoicismo enseña con claridad que la fuente de la mayoría de los enojos está en exigir de los demás algo que no está en tu control. Marco Aurelio hablaba de comprender que cada persona actúa desde su entendimiento, aunque sea limitado. Epicteto recordaba que no debes esperar que el mundo siga tu voluntad, sino aceptar lo que sucede tal como es. Séneca enseñaba que el sabio se adapta a los hombres como son, no como quisiera que fueran. Ellos coincidían en que la serenidad nace al soltar la expectativa de que los demás cumplan con tus deseos. Cuando sientas frustración hacia alguien, hazte esta pregunta: ¿estoy enojado porque no cumplió lo que esperaba? Si la respuesta es sí, entonces ya tienes la raíz de tu enojo. Esa rabia no viene de lo que el otro hizo, sino de lo que tú esperabas que hiciera. Y ahí es donde tienes que trabajar en soltar esa necesidad de que las personas se ajusten a tu guión. Acepta que cada persona tiene derecho a actuar según su visión, aunque no coincida con la tuya. Eso no significa que debas permitir abusos o injusticias, sino que aprendes a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. Tú puedes controlar tus palabras, tus acciones y tus decisiones, pero no puedes controlar la mente ni el corazón de los demás. Cuanto antes lo aceptes, menos peso llevarás encima. La empatía también te ayuda a soltar. Pregúntate, ¿por qué esta persona actuó así? ¿Qué creencias o emociones la llevaron a comportarse de esa manera? No se trata de justificar, sino de comprender. Y cuando comprendes,
La ira se suaviza y es más fácil responder desde la calma en lugar de la frustración. Al principio puede costar, porque estás acostumbrado a que los demás cumplan con tu idea de lo correcto. Pero con práctica descubrirás que tu vida se vuelve mucho más ligera. Ya no acumularás decepciones innecesarias. Ya no vivirás en una lucha constante por controlar lo incontrolable. En su lugar, aprenderás a fluir con más serenidad, entendiendo que cada persona es como es y que tu poder está en decidir cómo responder, no en cambiar a los demás. Cuando sueltas las expectativas, descubres una libertad emocional profunda. Ya no dependes de que los demás digan o hagan lo que quieres para sentirte en paz. Vives más tranquilo, con menos enojos y con más comprensión hacia quienes te rodean. Y esa comprensión no solo protege tu calma, también fortalece tus relaciones, porque empiezas a aceptar a las personas como son, no como tú esperabas que fueran. Suelta las expectativas sobre los demás y verás cómo tu vida se llena de calma, cómo tu corazón se siente más ligero y cómo tu mente se fortalece frente a la frustración. Porque la verdadera paz no llega cuando los demás cambian. Llega cuando tú eliges dejar de exigirles que sean diferentes. Enseñanza 10. Recuerda que todo es temporal. Recuerda que todo es temporal. Cuando estás enojado, tu mente te hace creer que ese sentimiento será eterno, que esa rabia nunca se irá y que vas a vivir atrapado en ella para siempre. Pero la realidad es muy diferente. Ninguna emoción dura para siempre, ni la alegría más intensa, ni la tristeza más profunda. Todo pasa, todo cambia, todo se transforma. Incluso ese problema que hoy parece insoportable, mañana será solo un recuerdo, y con el tiempo perderá el poder que tiene sobre ti. Lo que te hace sufrir más no es la emoción en sí, sino la idea de que va a quedarse contigo indefinidamente. Ese pensamiento la alimenta, la prolonga y la hace más fuerte. Pero si recuerdas que el enojo, como toda emoción, es pasajero, entonces puedes darle espacio para que aparezca y también para que se vaya sin dejar cicatrices. No tienes que luchar contra él, solo observarlo, dejar que pase y no aferrarte. El estoicismo enseña que el flujo de la vida es constante, que nada permanece igual, y que tanto la fortuna como la adversidad son pasajeras. Marco Aurelio escribía sobre lo efímero de las emociones y de la existencia misma, invitándonos a no temer lo que cambia. Epicteto enseñaba que lo importante no es lo que sucede, sino cómo eliges percibirlo y cuánto tiempo decides quedarte atrapado en ello. Séneca recordaba que incluso el dolor más fuerte pierde su filo con el paso del tiempo. Todos ellos coincidían en lo mismo: la sabiduría está en aceptar la naturaleza temporal de todo lo que sentimos y vivimos. Cuando la ira aparezca, puedes usar una frase sencilla pero poderosa: esto también pasará. Es un recordatorio de que no importa lo intenso que parezca, en algún momento se desvanecerá. Al repetirlo, tu mente empieza a soltar la idea de permanencia y se abre al alivio de saber que nada dura para siempre. Ese pequeño pensamiento puede devolverte la calma en medio del caos. También puedes mirar hacia atrás y reflexionar sobre un problema que te quitaba el sueño hace un año. ¿Todavía te afecta de la misma manera hoy? Seguramente no, quizás incluso ya ni lo recuerdes con la misma intensidad. Esto te muestra que lo que hoy parece enorme, en el futuro se verá pequeño, y lo mismo ocurrirá con la rabia que sientes ahora. Pronto dejará de importar. Cuando el enojo aparezca, no reacciones de inmediato. Haz una pausa, respira profundamente, deja que la emoción baje antes de tomar una decisión. Pregúntate: ¿esto seguirá siendo importante en un mes o un año? Esa simple pregunta te pone en perspectiva, porque te das cuenta de que la mayoría de las cosas que hoy te alteran, mañana perderán relevancia. Practicar esta visión no significa que ignores tus emociones o que las reprimas. Significa que aprendes a relacionarte con ellas de manera distinta,
sabiendo que no son permanentes y que no definen quién eres. Tú no eres tu enojo, tú eres la conciencia que lo observa, que sabe qué pasará y que tiene el poder de decidir cómo actuar mientras tanto. Con el tiempo descubrirás que al recordar que todo es temporal, tu mente se vuelve más ligera. Dejarás de cargar con rencores que no tienen sentido. Ya no perderás días enteros atrapado en la rabia y comenzarás a vivir con más serenidad. La calma llegará no porque la vida sea perfecta, sino porque entendiste que nada de lo que sientes dura para siempre. Recuerda siempre, todo pasa. Los momentos buenos y los malos, la euforia y la tristeza, la calma y el enojo. Nada es eterno. Y cuando haces de esa verdad tu aliada, encuentras la fuerza para soltar más rápido, para proteger tu paz y para vivir con la serenidad que te permite disfrutar lo que importa sin quedarte atrapado en lo que tarde o temprano desaparecerá. Enseñanza 11. Cuida tu cuerpo para aliviar la carga emocional. A veces piensas que tu enojo o tu tristeza vienen únicamente de la mente, pero en realidad tu cuerpo tiene mucho que ver en cómo enfrentas cada situación. Cuando estás agotado, mal alimentado o sin descansar lo suficiente, cualquier pequeño problema se siente mucho más grande de lo que realmente es. Una palabra fuera de lugar, un contratiempo mínimo o un retraso inesperado terminan por desbordarte, porque tu organismo no tiene la energía suficiente para sostener la calma. Y es que el cuerpo y la mente no están separados. Lo que ocurre en uno impacta de manera directa en el otro. La depresión, el estrés y la ansiedad no solo afectan tu forma de pensar, también se reflejan físicamente. El cansancio extremo, los dolores musculares, la falta de energía y la dificultad para concentrarte son señales de que tu cuerpo también está pidiendo atención. Y cuando estás en ese estado de desgaste, la ira se enciende con más facilidad, como una chispa que prende fuego en un campo seco. Por eso, cuidar de tu cuerpo no es un lujo ni una opción secundaria, es una herramienta poderosa para mantener el control sobre tus emociones. El estoicismo enseña que el ser humano debe vivir en equilibrio consigo mismo, y ese equilibrio incluye el cuidado del cuerpo. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de mantener la fortaleza física para que la mente pudiera sostenerse firme. Epicteto hablaba de la disciplina no solo del pensamiento, sino también de los hábitos diarios que fortalecen al individuo. Séneca recordaba que el sabio cuida lo que depende de él, y entre esas cosas está su propio cuerpo. Para los estoicos, atender la salud física era un acto de coherencia y de respeto hacia uno mismo, porque sólo así la mente podía actuar con claridad. Si quieres reducir la frecuencia de tu enojo y manejar mejor el estrés, empieza por incorporar pequeños hábitos. No tienes que transformar tu vida de un día para otro. Basta con dar pasos sencillos, como caminar 10 minutos cada día, beber más agua, comer con equilibrio o estirarte en medio de tus actividades. Estos pequeños gestos envían un mensaje a tu cuerpo: te estoy cuidando. Y con el tiempo esa atención se traduce en más energía, más estabilidad y más serenidad. El sueño es otro pilar fundamental. Piensa en cuántas veces has perdido la calma simplemente porque estabas cansado. Dormir poco no solo afecta tu concentración, también altera tu capacidad para regular las emociones. Por eso, establecer una rutina de descanso es tan importante como cualquier otra práctica de autocontrol. Un cuerpo descansado reacciona con menos impulsividad y una mente clara puede responder con mayor sabiduría. También es esencial hacer pausas durante el día. Vivir corriendo, sin detenerte a respirar, acumula tensión en tu cuerpo y en tu mente. Tómate unos minutos para inhalar profundo, estirarte o simplemente cerrar los ojos y desconectar.
Estas pausas son como reinicios que evitan que la acumulación de estrés se convierta en enojo o frustración. Son recordatorios de que tienes el poder de detenerte y recuperar la calma en cualquier momento. Si sientes que los síntomas físicos son persistentes, no ignores lo que tu cuerpo te está diciendo. Consultar a un médico o a un especialista no es señal de debilidad, es un acto de responsabilidad contigo mismo. La salud mental y la salud física se apoyan mutuamente, y al atender una, fortaleces la otra. Cuidar de tu cuerpo es, en realidad, cuidar de tu paz interior. Cuando tu organismo está fuerte y equilibrado, tu mente tiene más espacio para la calma. Tu paciencia se expande y tu capacidad de reaccionar con serenidad aumenta. Descubrirás que el enojo se vuelve menos frecuente, que las pequeñas frustraciones ya no te desbordan y que tienes más recursos para enfrentar los desafíos sin perder el control. Cuida tu cuerpo, porque en él habita tu mente y tu espíritu. Y cuando los tres están en armonía, ninguna emoción descontrolada puede robarte la paz que construyes desde dentro. Enseñanza 12. Procesa tus emociones para liberar la ira acumulada. Muchas veces crees que tu enojo surge de la nada, que explotas sin razón aparente o que una pequeña chispa es suficiente para desatar una tormenta dentro de ti. Pero la realidad es que esa ira no nace en ese instante, sino que viene de mucho antes. Son emociones que guardaste, dolores que nunca expresaste, frustraciones que decidiste callar y que poco a poco se fueron acumulando como presión dentro de una olla cerrada. Y llega un momento en el que esa presión busca una salida y la encuentra en la ira. Por eso sientes que no puedes controlarla, porque en realidad no estás enfrentando solo lo que ocurre en ese momento, sino todo lo que llevas guardado. Reprimir tus emociones no te hace fuerte, al contrario, te hace más vulnerable. Cuando decides no llorar lo que duele, no hablar lo que pesa o no aceptar lo que molesta, esas emociones no desaparecen, solo se esconden dentro de ti, esperando salir de la peor forma posible. Guardar lo que sientes en esa caja emocional no te protege, te lastima, porque convierte tu interior en un campo minado. Procesar lo que sientes, en cambio, es lo que realmente te libera y te da poder sobre tu vida. El estoicismo nunca enseñó a reprimir, sino a comprender. Marco Aurelio hablaba de examinar la mente para entender de dónde vienen las emociones. Epicteto recordaba que lo importante no es huir de lo que sentimos, sino reconocerlo y darle un sentido. Séneca insistía en que el enojo y el dolor deben observarse con calma, para que no se conviertan en tiranos de nuestra vida. Ellos coincidían en que el sabio no niega sus emociones, sino que las transforma al analizarlas y ponerlas bajo la luz de la razón. Si quieres empezar a procesar tus emociones, dedica un espacio para expresarlas sin miedo. La escritura es una herramienta poderosa. Toma un cuaderno y escribe durante 10 minutos lo que sientes, sin juzgarte ni intentar sonar bien. No importa si tu letra es desordenada o si tus palabras son duras, lo que importa es sacar de tu mente y de tu corazón eso que te está consumiendo. Al escribirlo, comienzas a soltar la presión. Otra forma es hablar. Busca a alguien de confianza, un amigo, un terapeuta o alguien que sepa escuchar sin juzgarte. Decir en voz alta lo que guardas dentro es como abrir una ventana en una habitación oscura. El aire circula y la carga se aligera. Al poner palabras a tu dolor, dejas de darle tanto poder en tu interior. También puedes practicar identificar tus emociones con frases claras. Me siento triste por, estoy frustrado porque. Hacer esto es fundamental porque muchas veces llamas enojo a lo que en realidad es tristeza, miedo o decepción. Al nombrarlo correctamente, dejas de pelear contra una sombra y comienzas a ver lo que de verdad hay detrás. Si sientes que necesitas más apoyo,
Busca recursos que te enseñen a manejar tus emociones de manera consciente, libros, cursos o prácticas guiadas. Cada técnica que aprendes es una herramienta nueva para no dejar que la presión se acumule en ti. Con el tiempo, notarás un cambio. Al procesar lo que sientes, los estallidos de ira se vuelven menos frecuentes y menos intensos. Te sentirás más ligero, como si hubieras quitado un peso de tus hombros. Descubrirás que tienes más claridad para reaccionar y que ya no te dominas por la emoción acumulada, sino que puedes elegir cómo responder. Procesar tus emociones es un acto de valentía. Es mirar dentro de ti y atreverte a enfrentar lo que duele. Pero al hacerlo, ganas libertad, porque ya no eres esclavo de la presión interna. Te vuelves más fuerte, más consciente y más en paz. Y cuando la ira aparezca, ya no será un monstruo incontrolable, sino una señal de que hay algo por atender, algo que puedes procesar y soltar para seguir avanzando con serenidad. Enseñanza 13. Busca ayuda profesional para sanar la raíz de la ira. Muchas veces intentas controlar tu enojo por tu cuenta, prometiéndote que la próxima vez no explotarás, que podrás respirar hondo y mantener la calma. Sin embargo, cuando la situación se repite, vuelves a sentir esa fuerza interna que te domina y terminas reaccionando de la misma manera. Y no es porque seas débil, sino porque lo que intentas controlar en la superficie suele tener raíces mucho más profundas que no has trabajado todavía. La ira persistente no siempre es solo enojo momentáneo. Muchas veces está vinculada a traumas, heridas pasadas o incluso a la depresión. Y esas raíces necesitan más que fuerza de voluntad. Necesitan guía, comprensión y herramientas adecuadas para poder sanar. No hay nada de malo en reconocer que no puedes con todo tú solo. Al contrario, pedir ayuda es un acto de valentía. Ir a terapia o buscar un consejero no significa que seas incapaz. Significa que has decidido no seguir cargando con un peso que te está robando energía y paz. Un profesional puede ayudarte a ver lo que tú no ves, a conectar puntos que parecían aislados y a procesar emociones que llevas acumulando durante años. A veces basta una conversación para darte cuenta de que tu enojo no era solo por lo que pasa hoy, sino por dolores antiguos que nunca sanaste. El estoicismo enseña que el autoconocimiento es el primer paso hacia la libertad interior. Marco Aurelio hablaba de la importancia de examinar la propia mente para no dejarse dominar por pasiones ocultas. Epicteto recordaba que la libertad no se encuentra en negar las emociones, sino en comprenderlas y trabajarlas. Séneca señalaba que el sabio no teme pedir ayuda cuando lo necesita, porque reconoce que la vida en comunidad es también un apoyo para el alma. Todos coincidían en que la verdadera fortaleza no consiste en aparentar autosuficiencia, sino en reconocer lo que hace falta para vivir con mayor equilibrio. Si sientes que tu ira es constante, que aparece sin razón clara o que ya afecta tus relaciones y tu bienestar, es momento de considerar buscar apoyo profesional. Empiece investigando terapeutas o consejeros en tu área o incluso opciones en línea. Agenda una primera cita sin presión, simplemente para explorar cómo pueden ayudarte. Cuando lo hagas, sé lo más abierto posible acerca de tus sentimientos de enojo y de tristeza. El terapeuta no está ahí para juzgarte, sino para darte herramientas con las que puedas trabajar en la raíz del problema. En el proceso, aprenderás técnicas prácticas como ejercicios de respiración, reestructuración de pensamientos o maneras de procesar emociones reprimidas. Pero recuerda que el verdadero cambio no ocurre solo en la consulta. Necesitas comprometerte a practicar lo aprendido en tu vida diaria, a repetir los ejercicios, a aplicar los recursos y a observar tu progreso. Con cada paso empezarás a sentir cómo tu mente se aligera y cómo tu corazón se fortalece. Si por alguna razón no tienes acceso a terapia, no te resignes. Existen recursos gratuitos como libros,
talleres o videos que pueden guiarte en el manejo emocional. Quizás no sustituyen completamente la ayuda personalizada, pero sí pueden darte un punto de partida valioso para empezar a procesar lo que sientes. Lo importante es no quedarte inmóvil, sino dar pasos hacia tu sanación. Al buscar ayuda profesional, no solo trabajas en controlar la ira, sino que sanas su raíz. Y cuando esa raíz empieza a transformarse, tu vida cambia en todos los aspectos. Reaccionarás con menos agresividad, tendrás más claridad para tomar decisiones y podrás relacionarte desde un lugar de calma y no de tensión. Te sentirás más en paz contigo mismo y más preparado para enfrentar los desafíos que la vida ponga frente a ti. Recuerda que pedir ayuda no te hace débil, te hace sabio. Porque elegiste no seguir luchando solo contra una carga que puede aligerarse con guía y apoyo. La ira deja de ser un enemigo invencible cuando decides comprenderla en profundidad y trabajarla desde dentro. Ese es el camino hacia una vida más tranquila, equilibrada y plena. Enseñanza 14. Usa la sonrisa como un arma secreta para calmar tu enojo. Usa la sonrisa como un arma secreta para calmar tu enojo. Seguro te has dado cuenta de que cuando la ira aparece, tu rostro se tensa, tu mandíbula se aprieta y tu cuerpo entero refleja la tormenta que llevas dentro. Esa expresión no solo muestra tu enojo, también lo alimenta, porque tu mente interpreta las señales físicas como una confirmación de que debes mantenerte en ese estado. Pero existe una herramienta simple, casi invisible, que puede ayudarte a romper ese ciclo: la sonrisa. Una sonrisa consciente no es fingir, no es tapar lo que sientes, es darle a tu cerebro una señal clara de que eliges la calma. Cuando sonríes, aunque sea levemente, tu cuerpo responde. La ciencia muestra que esa acción activa circuitos en tu cerebro que reducen la tensión y disminuyen la intensidad del enojo. Tu respiración se vuelve más fluida. Tu corazón comienza a estabilizarse y la sensación de amenaza interna se reduce. Es como si la sonrisa fuera una llave que abre la puerta hacia un estado de paz que parecía cerrado. Y además, tiene un doble efecto. No solo cambia lo que ocurre dentro de ti, también transforma lo que ocurre alrededor. Una sonrisa desarma al otro, corta el ambiente cargado y proyecta serenidad en medio del caos. El estoicismo enseña que tienes poder sobre tu mente en cada instante. Marco Aurelio recordaba que tu mente adopta la forma de los pensamientos y gestos que eliges cultivar. Epicteto decía que no puedes controlar las acciones de los demás, pero sí cómo te presentas frente a ellas. Séneca señalaba que la calma es un acto de sabiduría que se puede entrenar incluso en medio de la provocación. Ellos coincidían en que pequeños gestos de autocontrol pueden cambiar el curso de una situación, y la sonrisa es uno de esos gestos que parecen mínimos, pero que contienen una gran fuerza. La próxima vez que sientas que la ira te invade, prueba algo diferente. Respira profundo, suelta el aire lentamente y dibuja una sonrisa ligera en tu rostro. No tiene que ser amplia ni falsa, basta con un gesto sutil que le recuerde a tu cuerpo que eliges serenidad. Mientras lo haces, repite mentalmente: elijo la calma. Ese simple acto interrumpe la cadena de pensamientos agresivos y abre espacio para que tu mente vea las cosas con mayor claridad. Practica la sonrisa también en momentos cotidianos. Hazlo en el tráfico, cuando alguien se cruza en tu camino, cuando estás esperando y la impaciencia aparece. Conviértela en un hábito para que, cuando llegue la verdadera tensión, tu cuerpo ya esté entrenado para responder con serenidad. Lo que ahora parece un esfuerzo consciente, con el tiempo se volverá automático, y notarás cómo tu capacidad para mantener la calma crece día tras día. Observa también cómo reacciona tu entorno. Cuando eliges sonreír en lugar de responder con dureza, los demás bajan la guardia. Las conversaciones tensas encuentran un punto de equilibrio y los conflictos que podrían escalar terminan resolviéndose con menos esfuerzo.
La sonrisa proyecta seguridad, confianza y paz, y esas cualidades son contagiosas. Este ejercicio no significa ignorar lo que sientes, significa tomar el control de tu estado emocional antes de que el enojo decida por ti. Significa elegir una herramienta que te devuelve la claridad y que te recuerda que siempre tienes opciones, incluso en medio del caos. Y cuando aprendes a sonreír conscientemente, dejas de ser esclavo de la ira para convertirte en alguien dueño de sí mismo. Usar la sonrisa como un arma secreta no te debilita, te fortalece, te hace sentir más tranquilo, reduce los conflictos y mejora tus relaciones. Te convierte en una persona que inspira confianza, porque irradia paz, incluso en los momentos más difíciles. Y lo más importante, te recuerda que la calma no depende de lo externo, sino de lo que eliges cultivar en tu interior. Enseñanza 15. Usa la música y la risa para disolver el enojo. Sabes muy bien que cuando la ira aparece, tu cuerpo se transforma, respiras rápido, tu pulso se acelera, tu mente se nubla y cualquier palabra puede salir de tu boca como un disparo que después te arrepentirá. En esos momentos sientes que es imposible detener la avalancha, pero en realidad tienes a tu alcance herramientas simples, poderosas y casi inmediatas que pueden cortar de raíz esa energía destructiva. La música y la risa son estímulos que cambian tu estado emocional en segundos, que interrumpen el ciclo de pensamientos negativos y te devuelven a un estado de calma mucho más consciente. El enojo es energía acumulada que necesita liberarse, y tanto la música como la risa logran encaminarla hacia un lugar saludable. Una canción puede elevar tu ánimo, transportarte a un recuerdo positivo o recordarte la fortaleza que llevas dentro. La risa, por su parte, relaja tu cuerpo, libera tensión y desactiva ese mecanismo interno que te hace sentir atrapado en la furia. No se trata de ignorar el problema, sino de tomar un respiro emocional para enfrentarlo desde la serenidad y no desde la impulsividad. El estoicismo nos recuerda que el dominio de la mente depende en gran parte de los estímulos que dejamos entrar. Marco Aurelio hablaba de cuidar lo que alimenta nuestros pensamientos para proteger la paz interior. Epicteto enseñaba que, aunque no controlamos los sucesos externos, sí podemos decidir cómo responder y qué herramientas usar para mantenernos firmes. Séneca resaltaba que el sabio busca siempre aquello que fortalezca su virtud y no lo que la debilite. Ellos coincidían en que elegir con cuidado los estímulos que consumimos es una forma de disciplina, y la música y la risa, bien dirigidas, son recursos que fortalecen nuestro control y nos ayudan a superar la tormenta del enojo. Imagina que un día, en medio de una discusión, en lugar de seguir lanzando palabras hirientes, eliges poner una canción que te inspira. En esos 3 minutos, tu respiración se estabiliza, tu mente se aclara y la rabia pierde fuerza. O piensa en el poder de mirar un video gracioso, justo cuando sientes que vas a explotar. Esa risa, aunque breve, rompe la cadena de pensamientos agresivos y abre espacio para la calma. Lo que antes parecía imposible de detener, se disuelve, y de repente tienes perspectiva para decidir cómo actuar. Para aplicar esta herramienta, prepara con anticipación una lista de canciones que te eleven. Pueden ser melodías tranquilas que te relajen o canciones enérgicas que te llenen de motivación. Haz lo mismo con videos o audios que te hagan reír. Cuando notes que el enojo se enciende, no esperes a que crezca. Pon esa música o mira ese contenido durante unos minutos. Respira profundamente mientras lo haces y observa cómo tu cuerpo empieza a soltar la tensión. También puedes usar esta práctica de forma preventiva. Escucha música positiva cada mañana antes de empezar el día para preparar tu mente con un estado emocional más equilibrado. Esa reserva de calma y alegría será tu escudo cuando enfrentes momentos de tensión. Incluso llevar un registro de cómo cambia tu estado cada vez que usas la música o la risa
puede ayudarte a valorar lo mucho que influye en tu capacidad para mantenerte sereno. Con el tiempo, notarás que el enojo ya no tiene el mismo poder sobre ti. Lo que antes era una explosión inevitable se convierte en una chispa que sabes cómo apagar. Y cada vez que eliges sonreír, reír o escuchar algo que eleva tu espíritu, estás entrenando tu mente para no ser esclava de las emociones pasajeras. La música y la risa no son evasión, son medicina para tu alma. Te ayudan a soltar la carga de la ira, a recuperar claridad y a actuar con dignidad. Empieza a usarlas como tus aliadas y descubrirás que tu vida se llena de más calma, más alegría y más control sobre ti mismo. Y si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte, porque eso ya demuestra tu compromiso con el cambio. Ahora escribe nuevamente en los comentarios: hoy controlo mis emociones, soy estoico. Hazlo con fuerza, con convicción, porque cada palabra escrita es un paso más hacia la vida que deseas construir. Autocelebra este momento, siéntete orgulloso de ti, porque no todos llegan hasta el final ni deciden transformar su mente de verdad. Tú lo estás haciendo, y eso ya te diferencia. Déjame un like si este mensaje te aportó valor. Suscríbete y activa la campanita para seguir entrenando juntos la mente y traer más contenido que te fortalezca cada día. Recuerda, vas por buen camino, y cada pequeño compromiso que cumples contigo mismo te hace más fuerte, más sabio y más libre.